Amén. Así que hermanos, hoy estaremos en esta sección última del capítulo 2. La semana pasada cubrimos tal vez una de las secciones más importantes en todo el libro de Colosenses, en donde una vez más el tema principal es la supremacía de Cristo, ¿verdad? Cómo Cristo es supremo sobre todas las cosas y cómo todas las cosas en realidad fueron creadas por Él y a través de Él. O sea, Él las crea y han sido creadas, incluyendo nosotros que somos parte de la creación también, para la gloria de Él, para traerle gloria a su nombre, para poder cumplir con el propósito y la voluntad que Él mismo, por la que Él mismo nos ha creado. Y todo ha sido, digamos, ese ha sido como el eje central de lo que Pablo ha venido enseñándonos en estas semanas anteriores. Pero la semana pasada, desde el versículo 11 hasta el versículo 15 del capítulo 2, Pablo nos enseñó 3 cosas fundamentales que ojalá nunca se le olviden. Y se las recuerdo así rapidísimo porque tienen una conexión importante con lo que vamos a ver el día de hoy. Pablo nos dijo que el poder del pecado había sido desconectado. Eso no quiere decir que no luchemos con el pecado. Eso no quiere decir inclusive que no pequemos más. Pero Pablo nos dijo la semana pasada que Cristo desconectó realmente el poder del pecado al morir en la cruz, al ser sepultado y sobre todo al haber resucitado al tercer día de entre los muertos. Y con esa obra redentora de Cristo en la cruz y su resurrección podemos estar entonces seguros de que nuestro antiguo hombre, nuestra vieja manera de vivir fue crucificada juntamente con Cristo. Y al haber entendido esto desde una perspectiva espiritual, entendemos que el poder del pecado ya no es nuestro amo. O sea, nosotros ya no estamos controlados por el pecado. Y cada vez que nosotros decidimos pecar, entonces de alguna manera volvemos a conectar lo que ya Cristo había desconectado. Y esa es digamos que la lucha, esa es realmente la pelea que tenemos entre la carne y el espíritu constantemente, el no volver a conectar lo que Cristo ya había desconectado. No solamente eso, pero también hablamos de que la deuda fue completamente cancelada en la cruz del Calvario. El acta de los decretos que era contraria a nosotros, dice la Biblia, que Cristo la clavó en la cruz del Calvario, ¿cierto? Así que no tenemos nada más que deberle a Dios. En realidad la deuda era en contra de Dios. Estábamos en deuda con Dios, infinitamente en deuda con Dios. No había forma de estar bien con Dios. No había forma de tener una relación con Dios. Pero Cristo vino y pagó el precio que nos correspondía pagar a nosotros. Quienes debieron de haber muerto en la cruz fuimos cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí presentes. Debimos de haber muerto en la cruz del Calvario y encima de la cruz se nos debió de haber pegado el certificado que nos acusaba de cada uno de los pecados que hemos cometido desde el día que nacimos. Y sin embargo, Cristo dijo: yo pago el precio por ellos. Voluntariamente se entregó. La Biblia dice que nadie le quitó la vida a Cristo. Él la entregó voluntariamente en rescate por todos nosotros. Amén. Y eso pagó el precio del pecado. Y por eso podemos hoy ser justificados o podemos tener una relación con Dios. Y por último, la Biblia dice que Jesús derrotó a nuestros enemigos. Los exhibió públicamente como en un parade en la cruz del Calvario. Los exhibió. Lo que el enemigo pensó que era una victoria cósmica para ellos, en realidad fue la derrota inminente e infinita para el diablo y todos sus demonios. Y eso, hermanos, es una gran bendición que trae paz a nuestra vida, porque una vez más podemos vivir una vida que le agrada al Señor, no en nuestras propias fuerzas, no en lo que nosotros podamos realmente construir o hacer, pero en lo que Cristo Jesús ya hizo por nosotros en la cruz. Amén. Y por eso es que podemos vivir y podemos estar seguros de que el Señor, nos ayuda a vivir una vida de verdad conforme a su voluntad. Pero hoy, hermanos, Pablo, en la sección que nos corresponde, deja tal vez un poco la profundidad teológica que nos ha venido enseñando en los últimos capítulo y medio. Y se vuelve muchísimo más práctico el día de hoy. Y hoy entonces Pablo realmente lo que hace es darles unas advertencias a los hermanos cristianos de la iglesia en Colosa. Y les dice: hermanos, miren, en esencia esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Ok? Pongan muchísima atención porque es muy relevante con nosotros hoy, con la iglesia de Cristo el día de hoy. Pablo dice: tengan cuidado
con unas corrientes, ¿verdad?, que vienen de toda esa mentalidad filosófica que suena bien, inteligente, intelectual, religiosa, ¿verdad? Tengan mucho cuidado con unas corrientes, ¿verdad?, que están tratando de introducirse en su iglesia, que tienen el fin, en esencia, en el corazón, en la columna vertebral, tienen el fin de convertir el cristianismo en una religión más. Convertir el cristianismo en una religión más. Y tal vez usted hoy, ¿verdad?, me vuelva a ver cuando me esté mirando ahorita, cuando digo eso, y dice, pero bueno, pastor, el cristianismo no es entonces una religión más. Eso es realmente lo que Pablo está diciendo. Tengan mucho cuidado porque hay corrientes dentro de la iglesia, corrientes externas que muy sutilmente se meten en la iglesia y en el corazón lo que quieren es convertir el cristianismo en una religión más. Hermanos, y vamos antes de leer entendiendo esto. Eso es exactamente lo que el enemigo ha querido hacer por muchos años, muchos años. De hecho, parte del trabajo fundamental del enemigo es precisamente engañar a los cristianos con ideas, con enseñanzas que parecen profundas, con enseñanzas que parecen sabias, que parecen humildes, piadosas, pero que al final, oiga bien, terminan alejando al hombre de Cristo. Terminan alejando al hombre de lo que realmente Dios hizo por ellos en la cruz del Calvario. Y tenemos realmente, hermanos, que tener claro esto. El enemigo no tiene problema, ningún problema que una persona sea religiosa, ningún problema, siempre y cuando Cristo no sea suficiente. En el corazón de la mentira del diablo por todos los cientos de años que tiene la iglesia es esta. Él no tiene problema con que una persona sea religiosa siempre y cuando Cristo no sea suficiente. Y eso es exactamente lo que Pablo el día de hoy habla. Hermanos queridos, religión en realidad, si usted busca la definición de lo que es la religión, es un sistema de creencias, ¿verdad?, que las personas siguen en cuanto a su fe y tratan de cumplir, pero en realidad en su esencia y parte de la etimología de la palabra religión, en esencia, hermanos, y muy sencilla la definición es esta, es el esfuerzo humano por llegar a Dios. Eso es lo que es la religión. Y por eso, hermanos, es que el cristianismo no debe de verse como una religión como tal, porque no sé si usted sabía, pero hay aproximadamente, aún esto es difícil de saberlo, pero hay aproximadamente entre 8,000 y 10,000 religiones diferentes en el mundo en este momento. Entre 8 y 10,000 religiones. Y no solamente eso, sino que el 85% de la población mundial se considera parte o se considera miembro o participante de algunas de estas 10,000 diferentes religiones que hay en el mundo. Y cuando hablamos de religión, una vez más, hermanos, estamos hablando de el esfuerzo humano por llegar a Dios. Y por eso, hermanos, es que una vez más el cristianismo no se puede ver como una religión. Por eso es que debemos de tener cuidado de las cosas tres puntuales que Pablo les va a advertir a la iglesia de Colosas el día de hoy. Porque si la religión es el intento humano entonces de llegar a Dios, tenemos que entender entonces que el evangelio es Dios llegando al hombre, sin ningún tipo de mérito de parte del hombre, sin ningún tipo de esfuerzo de parte del hombre, sin nada que el hombre haya hecho para merecerlo. La religión nos lleva a buscar llegar a Dios a través de nuestras propias obras y de nuestros propios medios, mientras que el evangelio es Dios mismo llegando al hombre. Y esa es la esencia del cristianismo. La esencia del cristianismo es el evangelio, las buenas noticias de Cristo Jesús. ¿Y qué más buenas noticias son que esto, hermano? Dios ha llegado al hombre solamente por pura gracia y por puro amor a los seres humanos. Eso es la esencia del cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que una vez más el cristianismo bíblico, ¿verdad?, no comienza con lo que el hombre hace, sino con lo que Dios ha hecho y esencialmente con lo que Dios ha hecho a través de Cristo en la cruz del Calvario. Y aunque nosotros sí tenemos un sistema de creencias, ¿verdad?, o un credo, digámoslo así, el cual seguimos, el cual nosotros usamos para formarnos y crecer, una vez más, el cristianismo no es una religión como tal. Entonces, Pablo dice, tengan cuidado porque
en el corazón de la religión hay tres cosas fundamentales que estaban sucediendo en Colosa y que, hermanos, oiga bien, es aterrador, oiga lo que le voy a decir, es aterrador, mientras escribía este mensaje, es aterrador el hecho de pensar que hoy en la iglesia de Cristo, iglesia con I mayúscula, en la iglesia global, hay personas que pueden tener un poquito de estas tres cosas que vamos a ver el día de hoy. Las tres cosas que Pablo le advierte a la iglesia que tenga cuidado. Y son, número 1, el legalismo. Número 2, el misticismo. Y número 3, el ascetismo. ¿Con qué se come eso? No se despegue porque le voy a enseñar cómo es que se entienden estas cosas. De las tres hablaremos. Y tenemos que tener cuidado igual el día de hoy, hermanos queridos, de no caer en ninguna. Así que sin más preámbulo, vamos a ir de una vez donde quedamos la semana pasada, versículo 16, es donde vamos a comenzar el día de hoy, porque ahí quedamos en el 15, y miremos estas advertencias que Pablo les hace. La primera cosa que Pablo les dice, hermanos, es tengan cuidado con el legalismo. ¿Y qué le digo con esto? Voy a decir varias cosas el día de hoy, las voy a decir con todo el respeto que todos nos merecemos acá. Hay cosas que tal vez vayan a sonar un poco pesadas, hay cosas que tal vez suenen ofensivas para algunas personas. Hermanos, nada de esto lo estamos haciendo, ¿verdad? De verdad, de una mala intención. Y Dios nos ha llamado a predicar la palabra del Señor como es, clara y sencilla. Amén. Así que reciba lo que es para usted y lo que no, deséchelo. Amén. Mire, Pablo dice, tengan cuidado con el legalismo. Dice así, comenzamos ahora sí a navegar o más bien a bucear profundo en lo que Pablo nos enseña el día de hoy. Versículos 16 y 17, Pablo dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Primera cosa que Pablo dice, hermanos, quiero nada más, ¿verdad? Porque ya lo expliqué, pero una vez más, pongamos mucha atención cuando Pablo o cuando cualquier escritor en la escritura usa estas palabras de transición. Pablo dice, por tanto. O en otras palabras, Pablo está diciendo, debido a que ya entienden que Cristo, ¿verdad?, les desconectó el poder del pecado, pagó sus deudas y derrotó a todos sus enemigos. Por tanto, entonces, no dejen que nadie los juzgue. Y Pablo entonces ahora obviamente, hermanos, estamos hablando de que en aquel momento estaban tratando de que los cristianos, ¿verdad?, siguieran algunas de las normas o leyes dietéticas que habían en el Antiguo Testamento, específicamente en la cultura, ¿verdad?, o en el entorno judío. Pero primero permítame decirle qué es lo que Pablo no está diciendo, porque este versículo ha sido grandemente mal interpretado por muchos años. Y lo que Pablo no está diciendo aquí, hermanos, para nada, pero por favor no lo crean ni por un momento, porque cuando Pablo dice que nadie los juzgue en comida o en bebida, Pablo no está diciendo, hermanos, que los cristianos pueden vivir como les dé la gana y nadie puede juzgar su vida de pecado. Pablo no está diciendo eso. Tanto en comida como en bebida hay extremos. Tanto en comida como en bebida hay pecado. Tanto en comida como en bebida, hermanos, podemos estar mal, podemos estar pecando y podemos estar desviados completamente de la voluntad de Dios. Pablo no está diciendo, hermanos queridos, que entonces como usted es cristiano, como Cristo desconectó el pecado en usted, bueno, si Cristo desconectó el pecado, entonces no habría por qué tener a nadie juzgándolo por bebida. Y si Cristo desconectó el pecado en usted, nadie debería estarlo juzgando por comida tampoco. Porque el pecado ya no es más el amo de nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo en lo que vimos la semana pasada? Porque el pecado ya no es más quien controla nuestra vida. Así que Pablo no está diciendo, ¿verdad? Porque esto muchos cristianos, especialmente de una corriente más conservadora, que por más que conservadora para mí más bien es casi que libertinada o libertinajada o libertinaje, como le quiera llamar,
¿verdad? Usan este pasaje para decir, bueno, la palabra del Señor dice que nadie debe juzgarme en cuanto a lo que como o lo que debo, porque yo he sido salvo y rescatado y por lo tanto tengo la libertad de practicar mis libertades cristianas. Mucho cuidado, mucho cuidado. No sé cuántas veces he dicho esto desde ese púlpito. Mucho cuidado como usted practica sus libertades cristianas. ¿Las puede practicar? Claro que sí. Usted verá con el Señor cuáles son sus límites, hasta dónde puede comer o hasta dónde puede beber. Pero de ninguna forma Pablo aquí está diciendo que no se debe juzgar cuando es pecado las dos cosas. ¿Está conmigo? Bueno, cierro el paréntesis. Si alguien tiene preguntas, me busque, con mucho gusto nos tomamos un café con la Biblia abierta y hablamos más del tema. Pero Pablo entonces obviamente está apuntando a que habían una parte de estos falsos maestros que estaban introduciendo específicamente lo que la ley dice en Levíticos capítulo 17. No sé si usted ha leído ya Levíticos, algún momento pasaremos por Levíticos, y los domingos, también los miércoles, y lo desempacaremos parte por parte. Pero en el capítulo 17 realmente hay leyes dietéticas o leyes que tenían que ver realmente con la contaminación de acuerdo a lo que la persona comía. Entonces, por ejemplo, todos nosotros, yo creo todos, porque a la mayoría conozco, me atrevo a decir que todos nosotros, de acuerdo a Levíticos 17, estaríamos descalificados. Porque dice que no hay que comer cerdo. ¿Y a cuánto les gusta el bacon? El jamón, los chicharrones. ¿A cuánto les encanta todo eso? El pernil, ¿cierto? Así que ya de acuerdo a Levíticos estaríamos fritos, igual que el chicharrón. ¿A cuánto les gustan los mariscos? Levíticos dice que no se podía comer ninguno de esos deliciosos mariscos. Imaginen la langosta, hermano, con mantequilla, ¿verdad? Que todavía haga las patitas. No, mentira, Dios guarde, no. Eso es otra cosa. Pero con mantequillita encima, hermanos, y unas verduritas ahí. Era malísimo comer estos animales con shell, estos mariscos, camarones y este tipo de cosas. Yo ya estuviera súper frito. Entonces el asunto con el legalismo que estaba pasando en la iglesia en Colosa era exactamente, hermanos, que ellos estaban tratando de decir, hey, miren, ustedes necesitan entonces someterse a algunas de estas cosas, especialmente con el asunto de la dieta, porque es malo, y es malo contaminarse con lo que ustedes comen. E interesantemente en el Nuevo Testamento, hermanos queridos, no hay ni una sola indicación de que usted y yo no podamos comer estas cosas, y por eso es que nosotros las comemos con libertad y las comemos con agradecimiento, porque todo esto Dios lo creó, hermanos, y qué delicia, por cierto. Un buen chicharrón bien crujiente así, con limoncito, no sea bárbaro, ¿cierto? De hecho, hermanos queridos, Jesucristo mismo en Mateo capítulo 15, versículo 11, cuando estaba teniendo una discusión con respecto realmente a la contaminación con los fariseos, les dijo, no es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina. ¿Es qué lo que contamina? Es lo que sale de la boca del hombre lo que contamina. Y así sucesivamente encontramos entonces momentos claros de enseñanza en la Escritura, en donde, hermanos queridos, no se trata realmente de lo que comemos. Sí se puede tratar de cuánto comemos, y ahí es donde entra la voz del doctor que le puede prohibir a usted comer chicharrón, y hágale caso. Por cuestiones de un paro cardíaco, de un bloqueo de vena, de arteria, por la grasa, el colesterol y todo este asunto. Pero eso es otra cosa, no tiene que ver nada con la contaminación de su alma. Y eso, hermanos, este ejemplo, Pablo usa dos ejemplos aquí. Usa el ejemplo de la comida y usa el ejemplo de los días de fiesta, ¿verdad? Los días que las personas querían o pensaban que debían de guardarse, y si no, no estábamos bien con Dios. Esto, hermanos queridos, es legalismo. Eso es precisamente lo que es el legalismo. El legalismo descansa, ¿verdad?, en la esperanza de que con respecto a lo que nosotros hacemos, ¿verdad?, con respecto a nuestras obras, con respecto a las cosas que nosotros podamos cumplir en cuanto a reglamentos, nosotros vamos a estar bien con Dios, en vez de descansar en lo que Cristo ha hecho ya por nosotros. Esto no era un problema nuevo solo en la iglesia de Colosas. Esto era un problema que Pablo ya había, por ejemplo, hablado en el libro de Gálatas, por ejemplo, y también en el libro de los Colosenses, por supuesto, pero en Gálatas especialmente, Pablo trata con la religiosidad. Ahora, el mensaje de Pablo es claro aquí. Pablo dice, hermanos queridos,
La ley no puede salvar ni puede transformar a nadie. Ningún rito ceremonial, ningún acto que usted trate de cumplir para tratar de transformar su vida o de ganar salvación o de ganar aceptación de Dios para usted por sus obras, lo puede lograr. Porque en realidad, hermanos, una vez más, el evangelio es esto. Y por eso es que hay que tener muchísimo cuidado. El evangelio es esto. Mire, se lo escribí ahí. Cristo más algo más es igual, ¿sabe a qué? A nada. Absolutamente nada. Pero Cristo más nada, absolutamente nada, es igual a todo. Eso es el evangelio. Y por eso es que, hermanos, el cristianismo no se debe de ver como una religión más. Porque hay dos religiones en el mundo. Le dije que habían de entre 8 y 10 mil, pero en realidad las podemos dividir en dos nada más. Una es la religión del human achievement o el logro humano. Y otra es la religión de lo que Dios ha logrado por el hombre o lo que Dios ha hecho por la humanidad. Y la única religión, déjenme darle noticias, hermanos queridos, noticias de última hora. La única religión en el mundo que no depende de actos ni de obras humanas para estar bien con Dios es el cristianismo. Por lo tanto, no es una religión. No hay otra religión. Todas otras, es más, vaya a la casa y estudie para que usted vea cómo cada una de las otras diferentes religiones que hay demandan comportamientos para estar bien con Dios. En otras palabras, si me porto mal, Dios se enoja conmigo, me echa de su presencia y quién sabe qué más cosas. Y creen en un Dios de por sí distinto. Mire algunos ejemplos prácticos de lo que es la religiosidad en nuestra vida, por ejemplo. Mire, tengo que obedecer para que Dios me acepte, dice el religioso. El verdadero cristiano dice, obedezco a Dios porque Él me aceptó. Ponga atención a eso. ¿Está diciendo el pastor entonces que no se debe de obedecer? De ninguna forma. Pero la motivación de nuestra obediencia no es, yo no vivo mi vida cristiana, hermanos queridos, basada en una relación de temor. A ver en qué momento me cae un rayo y me parte en 5. No. Yo vivo mi relación con Dios basada en el amor que ya Él me demostró a mí. Yo entiendo lo que prediqué la semana pasada, yo lo entiendo. Entiendo que Cristo, que yo no merecía que Él muriera y desconectara el poder del pecado, ni pagara mi deuda, ni exhibiera a mis enemigos. Yo lo entiendo eso. Y en base a eso, hermanos, yo trato de obedecer al Señor, pero en amor. Entonces, por ejemplo, el religioso que también es legalista, es fácil para que juzgue y condene a otras personas. Por eso Pablo comienza una vez más esta sección del legalismo diciendo que nadie os juzgue. Porque el legalista es rápido para juzgar, pero es lento para ver sus propios pecados. El legalista es rápido para juzgar, pero es lento para ver sus propios pecados, o yo diría, algunas personas son completamente ciegas. Y esto es precisamente, hermanos, lo que Pablo, entonces, el punto aquí en Colosas, ¿verdad? Era que los legalistas creían ser mejores, creían estar en una posición mayor que el resto de los cristianos en la iglesia de Colosas. ¿Por qué? Porque ellos hacían cosas que los otros no hacían, o porque los otros hacían cosas diferentes a como ellos las hacían. Póngame atención a esto. Los legalistas en aquel momento de Colosas estaban muy enojados y tratando de meter enseñanzas falsas porque habían personas dentro de la iglesia que hacían cosas diferentes a como ellos las hacían. Y ellos creían con todo su corazón que en orden para estar bien con Dios, las personas tenían que hacer las cosas, oiga esto, hermanos, tal y como ellos las hacían, porque si no estaban mal delante de Dios. ¿Le suena eso familiar? ¿Conoce usted personas así? Que si las cosas no se hacen como ellos piensan que la Biblia dice que se hacen, entonces estamos mal. Hermanos, hay cosas claras en la Biblia. Hay cosas que no hay que buscarle mucha profundidad para entenderlas. Hay cosas claras. Y hay cosas, hermanos queridos, que tienen que ver muchísimo con nuestra libertad de cómo las practicamos, aún dentro del culto del Señor. Una de las grandes cosas que pienso yo, hermanos, que también dentro de la iglesia ha afectado, ¿verdad?, muchísimo, es precisamente este problema del legalismo.
El problema del legalismo, personas que creen ser mejores porque hacen cosas que otros no hacen igual. Ahora, mire lo interesante de esto, hermanos, que Pablo una vez más dice, mire, ni los días, ¿verdad? Ni las leyes dietéticas tienen que ver absolutamente nada con cómo usted es percibido delante de Dios. Lo que importa una vez más, absolutamente es solamente Cristo, solamente Cristo. Ahorita vamos a leer un pedazo, un pasaje en Romanos donde vamos a entender el asunto de los días y de la comida, de qué es lo que realmente el Nuevo Testamento dice con respecto a estas cosas. Pero mire qué importante, hermanos, esto es lo que quiero que miramos. La siguiente sección, Pablo dice que tanto lo que comemos como los días que guardamos, ¿verdad? Días importantes delante del Señor, son todo lo cual dice es que, ¿cuál es la palabra? Una sombra. Todo lo cual es una sombra, ¿verdad? Una sombra. Pero el cuerpo es ¿de quién? De Cristo. Entonces pensemos en una sombra. ¿Por qué Pablo dice que guardar ciertas leyes, verdad, ya no tiene sentido, verdad, dietéticas? ¿O por qué Pablo dice que guardar un día en específico o ciertas fiestas no tiene sentido? Porque Pablo dice no es que eran malas en sí, es que todo eso era una sombra. Piense conmigo en una sombra y conteste esta pregunta. ¿Es una sombra real o no es real? ¿Puede ver mi sombra ahí, hermano? ¿Es esa sombra real o no es real? Es real, ahí la vemos, ¿cierto? La sombra es real. El asunto es que cuando usted, por ejemplo, va caminando por una intersección, por una esquina, y usted no puede ver la persona que viene para acá porque usted va caminando así, pero usted sí puede mirar la sombra, ¿verdad? Usted se da cuenta de que algo o alguien verdadero se está arrimando, porque aunque la sombra es verdad, no representa la verdad del objeto que se asombra. Digo que se asoma. ¿Está conmigo? Cuando la persona sale de la esquina y usted la puede ver, usted deja de ver la sombra y se enfoca en la persona, porque la sombra deja de ser lo importante, ahora lo importante es la realidad de la persona. ¿Estamos de acuerdo? Con esa ilustración de primer grado, hermanos queridos, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo todo este asunto de las festividades, la ley y los días, todo eso era una sombra del que venía al otro lado de la esquina. Y al otro lado de la esquina venía ¿quién? Cristo Jesús. En Cristo se cumplen todas estas fiestas. En Cristo se cumplen todas estas leyes ceremoniales de limpieza. En Cristo se cumplen. Esto era la sombra. Estaba bien, dice Pablo, que estaba bien que se hubieran practicado por muchos años. Estaba bien, siempre y cuando no perdían de vista que todo esto era una sombra que venía de algo mayor, de algo más grande, en donde todas estas cosas iban a tener un cumplimiento. Y eso o esa persona es Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, no deben de vivir más por sombras, no se dejen juzgar, no se dejen engañar por personas que siguen sosteniendo la sombra cuando lo real ya vino. Cuando la persona real que anunciaban todas estas prácticas ya vino. Entonces, una vez más, por ejemplo, ejemplos prácticos, hermanos. Todo, por ejemplo, el sistema ceremonial de sacrificios que había, ¿no? El cordero que se sacrificaba era una sombra ¿de quién? Que es el cordero inmolado ¿de quién? De Dios. Al final todo se cumple en Cristo. Todos, inclusive los días, exactamente hasta el día de reposo, los días de fiesta, todo esto se cumple en Cristo porque apuntaba algo de la obra redentora de Cristo en la cruz. Y en realidad, hermano, el día de descanso, por ejemplo, el domingo o el día del Señor que se le conoce como el día de descanso, al final también se cumple en Cristo porque Cristo es quien realmente trae descanso a nuestra vida. Así que no hay que vivir en sombras cuando realmente el Señor ya ha mandado lo que es real. Eso es legalismo. ¿Qué dice Pablo entonces? Pero en Romanos, con respecto a esto, le recomiendo que lea Romanos 14, todo. Pablo habla, ¿verdad?, de tener consideración con las personas débiles en la fe y todo esto, pero específicamente toca estos dos temas también. Y dice lo siguiente, lo vamos a leer rapidito, dice: del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, ¿verdad? Lo que está hablando Pablo ahí. Mientras que otros creen que los días son iguales.
Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es ¿qué? Aceptable. Dejémoslo por ahí un momento. Así que usted piensa que el domingo es el día del Señor. Perfecto. Está bien, el día del Señor. Venga y adore al Señor y dedíquese al Señor y descanse. Otros pensamos como yo, que el día del Señor es el domingo y también el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado y el domingo. Todos los días son del Señor. Así pienso yo. Todos los días son del Señor. Y sí nos reunimos los miércoles y sí nos reunimos los domingos, es cierto, como iglesia, pero todos los días para mí son del Señor. Y todos deben de vivirse como para el Señor. Y por eso es que no hay lógica en pelear por días de fiesta o días feriados. Si en algún momento abrimos un servicio los sábados, si alguien se congrega los sábados en vez del domingo, ¿estará pecando? ¿Será menos espiritual que el que viene el domingo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo ha decidido y está convencido en su corazón. Le tiré ahí, hermano, algo con respecto al futuro de nuestra iglesia para que vaya orando. 6. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen ¿para qué? Para honrarlo a Él. Y los que comen toda clase de alimentos lo hacen ¿para qué? Para honrar al Señor. Por eso no hay cabida para el pecado en ninguna de las dos cosas, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios, pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es ¿para qué? Para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió. ¿A quién pertenece nuestro cuerpo? Dijo Pablo. A Cristo. Dice, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser de los vivos, ser Señor de los vivos y de los muertos. Amén. Entonces, hermanos, en cuanto a esto, no hay lugar para legalismo, no hay lugar para juzgar a personas porque hacen cosas distintas a nosotros. La verdad de las cosas es que, una vez más, Pablo dice, el cuerpo es del Señor, y nosotros, hermanos, que ya le pertenecemos a Él, tenemos que decidir qué estamos haciendo en nuestra vida realmente, qué no le agrada al Señor, que no glorifica al Señor, o que no estamos usando el cuerpo para el Señor. Y esto, hermanos, una vez más, el legalista, por ejemplo, es muy dado a juzgar, ¿verdad? Pecados visibles. Visibles digo porque hay pecados que ellos cometen que son muy visibles también. Pero digo, el legalista es muy dado a juzgar pecados como, por ejemplo, el que toma, ¿verdad? Alcohol y cosas de estas, o el que va a ciertos lugares. Es muy dado el legalista. Interesante que ellos no hacen nada de eso, pero miremos su salud física, que es resultado de lo que comen. ¿Cómo están? Qué silencio tan profundo, hermano. Si todos aquí estamos saludables, esto no es para usted, es para los que nos están viendo ahí por tele. Mire qué cuidado hay que tener con el asunto del legalismo dentro de la iglesia. Pero eso le dije que era muy aplicable a nosotros, porque el legalista es rápido para apuntar el pecado de otros, pero no se mira para adentro. ¿Cómo está nuestra vida realmente? Tenemos que tener muchísimo cuidado, y esto lo podemos aplicar a un montón de áreas. Pero Pablo continúa diciendo a los colosenses, cuídense del legalismo, número 1, y número 2, cuídense del misticismo. Misticismo. ¿Qué es el misticismo? Primero leamos lo que dice Pablo, y quise ponerlo en dos versiones porque creo que la Nueva Traducción Viviente hace una mejor rendición de lo que realmente el original dice. Pero leámoslo en las dos versiones. Dice el versículo 18, en la izquierda está la Reina Valera, que es la que siempre usamos. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pero mire cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente. Dice así, no dejen que los que, y la otra parte era que no dejen que los que juzguen. ¿Se acuerdan? La verdadera palabra en el griego es realmente condenar, no es necesariamente privar, aunque tiene que ver con eso. Realmente el griego pinta este cuadro, el de un referee que está descalificando a un atleta
por alguna razón, lo está descalificando, ¿verdad? Antes de que empiece la carrera queda descalificado. O un juez emitiendo un juicio, una vez más, descalificativo a alguien. Eso es, por eso condenar es la traducción más cercana. Y dice, ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido, ¿qué? Visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo en medida que Dios lo nutre. ¿Qué es el misticismo? Bueno, hermanos queridos, el misticismo es simple y sencillamente creer que nuestra relación con Dios está basada en las experiencias o en lo que sentimos. Póngame mucha atención y tengamos mucho cuidado. Mientras que el legalismo nos invita a creer que nuestra relación con Dios está bien de acuerdo a lo que hacemos, a las cosas que hacemos, ¿verdad? El misticismo nos invita a creer que estamos bien con Dios de acuerdo a lo que sentimos. Mire el problema que había aquí. Y Pablo pone un ejemplo ahí impresionante que es el culto a los ángeles o tener visiones o tener revelaciones divinas de parte de Dios como una cosa increíblemente espiritual. Mucho cuidado con esto, mucho cuidado. Una vez más, Pablo habla de que los falsos maestros estaban actuando como árbitros, como un árbitro que descalifica, como un juez que descalifica. Entonces, imagínense todo lo que tenía la iglesia en Colosa, ¿verdad? Como una amenaza. No solamente los legalistas diciendo ustedes deben de comer así y de celebrar así al Señor, sino que ahora estos decían, ustedes deben de sentir ciertas cosas y de rendir culto y adoración a ciertos seres. Ustedes deberían de verdad de sentir para estar bien con Dios lo que nosotros sentimos. Recibir las revelaciones que nosotros recibimos. Y eso, hermanos queridos, es un peligro terriblemente grande. ¿Por qué? Porque el misticismo, hermanos, gira en torno a las emociones. El misticismo gira en torno a la intuición de la persona. El misticismo entonces depende de los estados de ánimo, cómo usted se siente. Eso es el misticismo realmente. Y todo esto, hermanos, son percepciones y son subjetivas. Póngame mucha atención porque esto es demasiado aplicable en nuestra vida al día de hoy, no solamente en la iglesia, hermano, pero por supuesto que en nuestra cultura también. Mire, para una persona, ¿verdad? Porque cuando hablamos del misticismo, de una vez nos volvemos a los grandes filósofos, ¿verdad? De los primeros siglos o aún antes de Cristo, ¿verdad? Por el lado de Grecia y todo aquel renacer de inteligencia y conocimiento y filosofía que había. Pero hermanos, mire. Un cristiano hoy en día puede ser tan religioso como puede ser místico en el contexto que Pablo nos lo está enseñando. Porque para una persona cristiana mística, oiga bien, lo que siente durante, por ejemplo, un canto el domingo, lo que siente, vale más o pesa más que el contenido de lo que está cantando o el estudio conciso y profundo de las Sagradas Escrituras. Déjeme repetirle esto, para una persona cristiana que practica el misticismo, digamos que no es legalista, pero es mística, sin darse cuenta es mística, porque es más importante lo que siente durante el momento de la adoración y la alabanza, ¿verdad? Sin importarle lo que está cantando, la letra de lo que está cantando. Y sin importarle, mucho menos importarle lo que es realmente el estudio conciso y profundo de las Escrituras de Dios. En otras palabras, hermanos, la pregunta ya no es, oiga bien, en muchas iglesias el día de hoy, la pregunta ya no es, ¿qué dice Dios? La pregunta el día de hoy en muchas iglesias es, ¿cómo me siento yo? Y por eso, hermanos, es que vivimos en la tragedia en la que vivimos espiritual en nuestra cultura. Por eso es que existe algo que en inglés le llaman church shopping.
en donde los cristianos mismos van como comprar un objeto, van de iglesia en iglesia buscando y viendo a ver cómo me siento en una iglesia. Obviamente, hermanos, si alguien anda buscando una iglesia, hermanos que nos visitan por primera vez, usted tiene que sentir paz de Dios. Usted tiene que sentir confirmación de que en ese lugar se predica la sana doctrina, el verdadero evangelio, la palabra tal y como es. Se adora a un Dios que es vivo con la palabra de Dios directamente en cada una de las canciones. Usted tiene que estar seguro de eso y sentirse en paz con eso. Pero ese cuento de que tengo que ver cómo me siento, ¿verdad? Uy, no sentí escalofrío aquí. Uy, aquí no. Hermano, usted sabe cuántas veces yo he escuchado. Voy a cumplir 20 años de ser pastor. Casi 2 décadas. Usted sabe, hermanos, en 2 décadas, o multiplique 5 por 4 y le da lo mismo. Carlos, ¿viste? Qué sabiduría, lo increíble, hermano. Hermano, mire, ¿sabe cuántas veces he escuchado yo personas diciendo, pastor, mire, me encanta su iglesia y todo, pero fíjese que aquí la presencia del Espíritu no se siente? Yo le digo, hermano, ¿qué quería sentir? No sé, algún escalofrío. Es que, pastor, a mí se me paran los pelos cuando yo voy a algunas iglesias. Pues se le pararán los pelos, quién sabe ni de qué será lo que estará sintiendo, porque no he ido. Pero hermano, tenga muchísimo cuidado, porque muchas veces, mire, el misticismo es vivir su relación con Dios basada en las experiencias. Y muchas veces, hermanos queridos, en muchas iglesias el día de hoy, sí se vive una experiencia espiritual, pero no es una experiencia del Espíritu Santo de Dios. Y usted debe tener muchísimo cuidado con eso. La pregunta, una vez más, no es en los cristianos, y esto es misticismo. ¿Qué dice Dios? Y usted póngale lo que... ¿Qué dice Dios con respecto al matrimonio? ¿Qué dice Dios con respecto a la familia? ¿Qué dice Dios con respecto a mi pureza sexual? ¿Qué dice Dios con respecto a la iglesia? ¿Qué dice Dios con respecto a la predicación de la palabra? ¿Qué dice Dios con respecto a la adoración? La pregunta ya no es más ¿qué dice Dios? Es ¿qué siento yo? ¿Qué siento yo? Y eso es algo muy peligroso, porque eso es exactamente, hermanos, cómo nosotros vivimos. Y ese pensamiento o esa pregunta domina la cultura occidental en donde usted y yo vivimos en este lugar. Esa pregunta, ¿cómo yo me siento?, es lo que domina la cultura. La cultura, hermanos queridos, nunca más volvió a preguntar ¿qué dice Dios? Ahora la pregunta de la cultura y la sociedad es ¿cómo me siento? Y por eso es que usted y yo, hermanos, mire, encontramos cosas como por ejemplo, y todavía, hermanos, esperan que los cristianos estemos de acuerdo y fijamos que tenemos que estar bien con eso. Si alguien le pregunta, ¿verdad? Digamos que en ese asiento que está ahí, ¿verdad? Está, dígame un nombre, doña Trini, diga un nombre. ¿Quién? Ahorita no está nadie. Ok, ahorita no está nadie se llama. Mire. Si le pregunto ahorita no está nadie, ¿cómo te sientes? Y me dice, me siento como un gato, miau. Yo digo, vale, perfecto, siento como un gato. A partir de ahora eres un, ¿cómo se llama? Un Terian. ¿Ah? Le pregunto a otro, ¿cómo te sientes por allá? ¿Cómo te sientes? El que está a la par de Miguel, allá donde está esta tacita de comida. ¿Cómo te sientes? Me siento como un perro. Bueno, ya haga pareja entonces, pero no peleen, ¿verdad? Gatos y perros no peleen. Pregunto a alguien por allá, ¿cómo te sientes? Me siento como un niño atrapado en el cuerpo de una niña. Ah, perfecto, no te preocupes. Sé niña. Sé niña, no hay problema. Porque la pregunta, hermanos, oiga bien, no es más, ¿qué dice Dios? El misticismo ha llegado a un nivel impresionante en nuestra cultura y en nuestras iglesias, que no es más ¿qué dice Dios? Ahora es ¿cómo me siento? Y no solamente cómo me siento, hermanos, sino que, oiga bien, estamos invitados, presionados y casi que obligados a estar de acuerdo con cómo se sienten las personas. Y hoy muchos cristianos viven su vida cristiana exactamente así, basado en las emociones. Hay un clérigo irlandés que ha escrito grandes obras realmente, y no hace falta, ¿verdad? Pero escribe esta frase, mire qué interesante, me pareció bien traerla. Dice, primero, pasamos por alto el mal. Después,
permitimos el mal. Más adelante, legalizamos el mal. Después, promovemos el mal. Luego, celebramos el mal. Y por último, perseguimos a quienes aún llaman al mal, mal. Misticismo. Y con esto, hermanos queridos, no estoy desvalidando, ¿verdad? De alguna forma, cómo nos sentimos. Cómo nos sentimos tiene valor, por supuesto, para Dios tiene valor. Pero el punto aquí es que esta amenaza de la que Pablo está hablando es cosas que controlan la vida de las personas y al final controlan la vida de la iglesia. Como hoy vemos que el misticismo en este sentido está controlando la cultura en la que vivimos. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Y tenemos que tener muchísimo cuidado. Esta es la preocupación de Pablo. La preocupación de Pablo y la razón por la cual Pablo está escribiendo estas cosas, hermanos, es porque una vez más, al principio se puede pasar por alto estas cosas. Porque muy sutilmente se pueden meter dentro de la iglesia. Y Pablo dice, tengan cuidado con el legalismo y tengan cuidado también con el misticismo. Pero mire qué interesante, porque Pablo no termina ahí. Pablo dice que estas personas, ¿no?, con una, afectando, dice humildad y culto a los ángeles. En realidad esta humildad, hermano, no es humildad, es falsa humildad. Por eso es que Pablo, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice, insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, afirmando teniendo visiones. Dice en el verso 19 al final, su mente pecaminosa los ha llenado ¿de qué? De arrogancia. Es una falsa humildad, es una arrogancia. Porque en realidad lo que ellos estaban tratando de percibir, de que las personas percibieran era esto. Yo no soy suficiente, los hermanos, estos místicos en Colosa. Yo no soy suficiente para llegar a Dios. Y para llegar a Dios yo necesito llegar a través de alguien. Y esos seres, porque recuerden que al principio les explicamos que en Colosas creían que la materia era mala como tal, el mundo, la creación era mala como tal, y por lo tanto Dios no podía estar en una conexión directa con el ser humano, sino que habían varias emanaciones de Dios, ¿verdad? Espirituales. Y ellos podían comunicarse con Dios a través de estas emanaciones con Dios, que en esencia son ángeles para ellos. Entonces, ¿qué sucede? Ellos dicen, yo no soy suficiente para poder tener una relación personal con Dios. Falsa humildad. Dicen, nosotros hemos recibido revelaciones, ¿verdad?, diferentes de parte del Señor. He aquí, dice el Señor, hermanos de Colosas, debemos de seguir rindiendo culto a los ángeles para poder estar bien con Dios. Una vez más, el legalista es todo lo que hacemos y otros no hacen, entonces nos pone bien con Dios. Esta gente es todo lo que sentimos, ¿verdad?, y terminamos haciendo, nos pone bien con Dios. Y como sentimos que tenemos que adorar ángeles, hagámoslo para poder estar bien con el Señor. Y no sé, hermanos, no sé usted, ¿verdad?, pero muchos de nosotros crecimos así, pensando esto. Cuando estaba escribiendo mi mensaje me acordé de cómo crecí yo. Yo crecí, hermanos, sin darme cuenta, en una cultura completamente mística en este sentido. A mí me enseñaron que yo no podía llegar a Dios directamente. A mí me enseñaron, hermanos, a ir por intermediarios para poder llegar a Dios. Inclusive, hermanos queridos, para yo poder confesar mis pecados, no podía hacerlo directamente a Dios. Para poder recibir perdón por mis pecados. Y hermano, mire, de verdad que hasta la presión se me sube donde pienso en esto. Y me imagino yo por ahí hincado en un cajón, confesando los pecados a otro hombre. Me enseñaron que para yo poder tener perdón de mis pecados, yo tenía que confesarlos a una persona que tenía el poder de intermediar para que mis pecados fueran perdonados delante de Dios. Cuando una persona, escuche bien lo que Pablo está diciendo ahí en la palabra, no lo que yo le estoy diciendo. Cuando una persona, ¿verdad?, piensa que tiene que tener un intermediario, llámese como se llame, sea quien sea, puede ser un personaje impresionantemente bueno en la escritura. Cuando una persona piensa que alguien o un ser como tal, en este caso ángeles, van a interceder
o van a llevarlo a tener una relación bien con Dios, lo que está haciendo es esto, de acuerdo a Pablo, oiga bien hermanos, está decapitando su vida espiritual. La está decapitando. ¿Sabe lo que es decapitar? O sea, una persona que prenda una vela creyendo que alguien va a interceder por una persona, que vaya, confiese, porque piensa que alguien tiene poder, alguien que piensa que no puede tener una relación directa con Dios a pesar de lo que ya Cristo hizo por él en el Calvario. Es una persona que está decapitando su vida espiritual, decapitándola, cortándole la cabeza. Por lo tanto, una persona sin cabeza está como... Gracias, Ori, gracias, entendiste, exactamente, muerta. Mire lo que dice, hermano, es que yo no le estoy inventando esto lo dice Pablo. Mire, Pablo lo dice lo siguiente, mire, y no, ok, hablando de sus visiones espirituales y de todo este culto a los ángeles, dice, y no están unidos a Cristo, ¿la qué? La cabeza del cuerpo. Por eso es que esto es una decapitación espiritual en la vida de una persona. Pero pastor, por eso le advertí al principio, voy a decir cosas que a algunos les parecerán ofensivas. Lo estoy diciendo con amor, pero con verdad. Pero pastor, todos seguimos al mismo Dios. El Señor mirará. Ellos todavía no saben. No saben porque no quieren. Porque por lo menos a este lado del mundo sí hay iglesias que predican una sana doctrina. Iglesias que predican las Escrituras para que salgan huyendo de esas mentiras tan rápido como puedan. Tan rápido como puedan. Y ni hablemos, hermanos, de otro montón de cosas más que existen, pero mire, con Cristo en la cabeza, pues Él mantiene a todo el cuerpo unido. ¿Cómo pretendemos que una persona que practique cosas como estas en cualquier religión, llamemos cualquier religión, ahora sí que exista allá afuera, aparte del cristianismo como tal bíblico, cómo pretendemos que una persona de estas, hermanos, mire, cómo pretendemos que estas personas, ¿verdad?, crezcan todo el cuerpo unido con las articulaciones, la cual da crecimiento, dice ahí, mire, crecimiento a medida que Dios lo nutre. ¿Cómo pretendemos que una persona sea nutrida por parte de Dios y crezca cuando está decapitada espiritualmente? No hay manera. Entonces Pablo dice, hermanos queridos, y ya voy a terminar, hermanos queridos, tengan cuidado con el legalismo, tengan cuidado con el misticismo y por último, tengan cuidado con el ascetismo. El ascetismo, A-S-C, para los que están tomando notas y escriben, ¿verdad? El ascetismo. El ascetismo, pues, entonces, miremos de qué se trata. Versículo 20 hasta el 23, y ahí terminamos el capítulo. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de qué, dice ahí, de hombres? ¿Ves? Ya esto ni siquiera tiene un respaldo del Antiguo Testamento que merezca explicar. Estos son puras tonterías que se han inventado los hombres. No toques, ni manejes, ni gustes, conformidad con mandamientos de hombres. Dice, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, dice Pablo. Rápidamente, hermanos, quisiera quedarme aquí más, pero el ascetismo simplemente es en esencia el castigo del cuerpo. Eso es lo que es el ascetismo. Y sí hay extremos, todavía hay extremos, hay personas que se latigan, ¿verdad?, para creer que son más santas o que están más cerca de Dios por hacerse sufrir, pero en forma, digamos, más contextual a lo que nosotros vivimos en nuestra cultura, es simplemente, hermanos, creer que a través de la disciplina del cuerpo, oiga bien, purificamos el alma. Eso es lo que es el ascetismo. Es privarse de un montón de cosas que Dios de por sí puso en nosotros naturalmente para castigando esos deseos naturales del cuerpo, ¿verdad?, que Dios ha puesto en nosotros podamos purificar el alma. Ahí es donde viene entonces, ahí es donde viene el corazón, por ejemplo, de los monasterios o de los conventos, ¿verdad?
en donde se aparta un grupo de personas en práctica al ascetismo, para entonces privarse de algunos deseos naturales que Dios ha puesto en el ser humano y poder entonces apartarse, porque piensan también que el aislamiento es una forma de disciplinar el cuerpo, y estando aislados, entonces yo puedo purificar el alma. Bueno, a nosotros nos dieron 2 años de aislamiento con el COVID y no funcionó para acercarnos a Dios, ¿verdad que no? Más bien alejó un montón de gente del Señor, ¿cierto? Así que ya tenemos probado, hermanos, que el aislamiento no sirve para nada. Y Pablo entonces está diciendo, tengan mucho cuidado con estas tonterías que les están enseñando, porque obviamente todas estas personas, hermanos, en sus corazones estaban creyendo que practicando estas cosas estaban purificando el alma y podían acercarse a Dios. Y Pablo dice una vez más, Cristo es suficiente. Lo único que usted y yo necesitamos, hermanos, para estar bien con Dios y estar cerca de Dios, se llama Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cristo Jesús. Hermanos queridos, el legalismo no puede transformarte. Cierro con esto. El misticismo, hermanos, no nos puede sostener porque las emociones se van y se vienen. El legalismo no nos transforma porque eso es una apariencia externa nada más. El ascetismo, hermanos queridos, no nos puede limpiar, no nos puede purificar porque eso son tonterías humanas. Cristo, en realidad, solo en Cristo podemos ser realmente transformados. Solo Cristo nos sostiene verdaderamente y solo la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados, dice la Escritura. Amén. Solo la sangre de Cristo. Así que con esta lección, hermanos, mire, ¿qué nos llevamos para la casa el día de hoy? Yo le diría, no vivamos de sombras. No vivamos de sombras. El Señor nos invita a mirar a la persona de Cristo, a la que apuntaron todas las escrituras del Antiguo Testamento. A mirarlo a Él, a Cristo, y acercarnos a Dios confiadamente por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Si hay algo de legalismo en nosotros, si nos sentimos superiores espiritualmente a alguien más cercano a nosotros, por la forma en la que nosotros hacemos cosas y ellos no, arrepiéntase primero, arrepiéntase. Y si tiene que tener una conversación sana y respetuosa con alguien para hacerle ver un error comprobado con la Escritura, hágalo. Si el Señor nos invita, ¿verdad?, a que el hierro pueda pulir o pueda sacarle el filo al otro hierro. El Señor nos invita a confesar nuestras faltas. El Señor nos invita a juzgar, sí, a juzgar, pero a juzgar justamente, no a juzgar solo por juzgar. Si hay algo de misticismo en nuestra vida y dependemos de lo que sentimos, hermanos, pídale a Dios que de verdad le permita ser lleno de su presencia real y no de emociones. Y si hay algo de nosotros de ascetismo y nos estamos librando de ciertas cosas, porque creemos que al no hacerlo, estamos entonces acercándonos a Dios, también pidámosle a Dios perdón, porque eso no está bien. Y busquemos a Cristo y a la persona de Cristo, que en Él tenemos todo lo que necesitamos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias. Gracias, Señor, porque definitivamente a ti te plació que esto fuera escrito, Señor, hace tantos años, porque iba a ser relevante el día de hoy para nosotros. Nos miramos cada uno de nosotros individualmente en el espejo de tu palabra. Y te pedimos, Señor, mientras seguimos avanzando en nuestro estudio de Colosenses, que nos ayude, Señor, a cambiar lo que sea necesario cambiar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Si hay algo de lo que hemos hablado hoy, Señor, que tú miras en nuestra vida, por favor, Señor, por favor te lo entregamos a ti, aunque nos cueste, Señor, el legalismo, el misticismo, cualquiera de estas cosas, y algo en nuestra vida que quepa, que caiga en un cajón de esos, Dios. Por favor, ayúdanos a cambiarlo. Solo tú tienes el poder de transformarnos, Señor. Gracias por Jesucristo, porque en Él estamos completos. En Él tenemos todo lo que necesitamos, Señor. Y no hay nada que buscar en ningún otro lugar, porque en Él, en Cristo, estamos más que completos. Gracias por tu iglesia, Señor. Bendice el resto del día y la semana. Ayúdanos a poner en práctica lo que aprendemos y te damos gloria y honra a ti en el nombre de Jesús. Amén.